Flecha Antigua. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video a este canal. Para hoy vamos a tocar un tema interesante. Estaremos hablando sobre el ovni de Yahvé, el ovni de Jehová. ¿Cómo así? Sí, vamos a hacer un recorrido por varias citas, sobre todo del Antiguo Testamento, donde se nos muestra y podemos interpretar que este ser que se hizo pasar por Dios desde el Antiguo Testamento, que se presentó al pueblo hebreo como su deidad y eligió a este pueblo, pues evidentemente, ya aquí lo hemos denunciado muchas veces, estamos frente a un falso Dios, y este personaje de procedencia extraterrena, como también ya lo hemos explicado ampliamente, pues tenía un vehículo, ¿no? Un vehículo en el cual él se transportaba, en el cual él volaba y se presentaba ante el pueblo. Y esto, por supuesto, era, imaginemos, en aquella época la gente con un pensamiento más inicial, con, digamos, una tecnología bastante primitiva. Ver este tipo de artefactos, pues, era algo asombroso, y así quedó consignado en algunos textos donde, bueno, estos pueblos decían ver la gloria de Yahvé o veían la nube de Yahvé. Antes de comenzar con las citas, recomiendo de pronto a los que ven por primera vez o escuchan de este tema, ven este video que hicimos, una videoconferencia bueno, ya hace poco más de un año, hace como año y medio más o menos, donde hablamos precisamente de Jehová, el Dios falso. Aquí denunciamos ampliamente cómo este personaje que desde muy pequeño se nos enseñó que era el Dios verdadero, realmente a través de los años y de muchas investigaciones, por muchas personas en América Latina y el mundo, se ha venido recopilando información, se han venido estudiando textos antiguos y comparando con otros conocimientos. Y bueno, poco a poco ha ido saliendo a la luz de que eso que nos enseñaron como el Dios verdadero desde el Antiguo Testamento no es tal, sino que estamos frente a un personaje que se hizo pasar por Dios, y de ahí en adelante pues toda la fe, la creencia de las religiones que adoran a este personaje y que tienen al documento bíblico como libro sagrado, pues hay que decirlo así de claro, han estado adorando a un falso Dios. Pero no es el único falso Dios. Si vamos a la India, si vamos a la religión del Islam, si vamos a religiones africanas, es decir, en general las religiones desde su principio fueron fundadas en torno a cultos a estos falsos dioses que cayeron aquí hace miles de años y así se presentaron ante los pueblos primitivos. En este video que les recomiendo, ampliamente hablamos de eso, y también en algunos otros que hemos tocado en el canal. Así que para hoy vamos a hablar específicamente de el ovni de Jehová, que era lo que los antiguos veían, que era lo que se les presentaba y que les asombraba tanto, y en algunos casos les causaba terror la presencia de Yahvé. He sacado algunas citas, por supuesto hay más, pero tomé las más relevantes para que luego, por supuesto, ustedes amplíen su investigación. Ya sabemos que el documento bíblico es bastante extenso y hay muchísimas citas de este tema en particular que estoy hablando. Así es, Jehová entonces se movilizaba, volaba, se transportaba en un aparato tecnológico, lo que hoy llamamos ovni, objeto volador no identificado. Si para nosotros hoy, en la actualidad, con toda la tecnología que tenemos, ver un ovni es algo sorprendente, es algo bastante extraño, imaginemos lo que representaba para los antiguos ver esto, ¿no? Y así lo dejaron en muchos textos donde ellos veían, ¿no?, objetos voladores, bolas de fuego, escudos volantes, bueno, varios nombres, ¿no?, caballos de fuego, le colocaron también a objetos que ellos veían que surcaban los cielos, y en esos objetos pues estaban los dioses. Si vamos a la India, están los famosos Vimana. Por acá en Norteamérica los Hopi, hablan de los Kashinas. Depende de la cultura en que usted investigue, sobre todo la cultura y el legado ancestral que tiene que ver con la influencia de seres especiales o dioses, se dará cuenta que los relatos son muy comunes. Estos dioses se movilizaban en casas voladoras.
en objetos que surcaban los cielos. Hablaban o se habla también de los ángeles y se pintaban con alas, representando a que estos seres podían volar, pero no era que tuvieran alas literalmente, sino que los antiguos veían que ellos se transportaban, ¿no? Surcaban los cielos, y la forma de representarlos con alas era para decir que ellos podían transportarse, y como lo único que ellos tenían de referencia, o de las pocas cosas que tenían de referencia, eran los pájaros, y ellos asociaban, bueno, el pájaro para volar tiene alas, y si este ser vuela, pues debe tener alas también. Entonces es un poco el lenguaje y la forma en que ellos interpretaban esto para darse a entender. Como si hoy vemos una nave o algo que nunca hayamos visto, pues lo vamos a comparar con algo que sí hayamos visto. Y si lo escribimos, lo dejamos allí relatado en algún texto, 1000 años, 2000 años después, alguien lo verá y quizás no lo entienda enseguida lo que quisimos decir en esta época, pero así más o menos es que los relatos fueron hechos, y del estudio de estos poco a poco se va avanzando y comprendiendo de que realmente nuestros antepasados fueron visitados por personajes que no eran terrestres. Bien, vamos con el ovni de Yahvé, ¿no? El aparato no identificado de Jehová, el aparato volador no identificado. Hay que empezar, por supuesto, del Antiguo Testamento. Estamos hablando de Yahvé y su incidencia en toda esta historia. Entonces hay que ir a los primeros documentos, a los primeros libros, en este caso el Éxodo, en el capítulo 16, versículo 10, veamos lo que dice. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Recordemos que en un principio el pueblo hebreo eran nómadas, salieron de Egipto y vagaron, dice la historia, durante 40 años en el desierto. Entonces, estos primeros contactos de Jehová con el pueblo hebreo era precisamente en este recorrido desde Egipto hacia esta supuesta tierra prometida. Y inicialmente él se presentaba, como dice aquí, en una nube, es decir, algo elevado, algo que estaba en el cielo, y así lo describían. Se le presentó a todo el pueblo. Entonces, vemos aquí el gráfico que coloco para que se entienda cómo en el cielo se posaba un objeto entre las nubes, y bueno, la forma en que ellos lo describieron, la forma en que luego en las traducciones bíblicas se consignó, es que era, o se entendió que era una nube. Y bueno, de ahí en adelante toda la creencia de que, bueno, Dios puede manifestarse en una nube o en cualquier cosa. Sin embargo, en la medida que vayamos analizando los versículos, nos daremos cuenta que aquí se está hablando de otra cosa. En el Éxodo 40, capítulo 40, versículo 34, aquí ya aparece el tabernáculo. El tabernáculo era una especie de tienda o de lugar de culto que ellos podían transportar, lo desarmaban y lo armaban según la orden de Yahvé y de Moisés y de Aarón, y lo hacían para rendir culto a su deidad y poder hacer los sacrificios. Ahí guardaban, aquí coloco la imagen a un lado, la famosa arca de la alianza. Está también el candelabro con sus 7 antorchas, y bueno, todo lo que para ellos comenzaba a convertirse en un culto a esta deidad que los había contactado y que los estaba guiando por el desierto. Aquí nos habla sobre la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Aquí hay algo curioso, porque bueno, el tabernáculo, como lo decía, podían armarlo y desarmarlo, pero era una tienda, como una especie de tienda de campaña, pero bastante grande. Entonces, en varias ocasiones se relata en la Biblia cómo la nube de Jehová se posaba sobre el tabernáculo y en algunos casos lo llenaba. Es decir, parece como si él tuviese un espacio en toda esta tienda donde poder posar su nave, porque llenaba el tabernáculo. Algunas veces se posaba y otras veces pareciese que aterrizara. Y los sacerdotes, en este caso Moisés y Aarón, podían de alguna forma tener contacto directo con esta entidad que estaba detrás de unas cortinas o unos mantos que solo podían tener acceso a esa zona los sacerdotes. Ellos iban, hablaban con Yahvé,
y luego transmitían al pueblo lo que Yahvé les había ordenado. Algo muy similar, los que se hayan visto la película 10.000 antes de Cristo, ahí se muestra algo parecido a lo que estoy hablando. El Dios tiene su sacerdote y el Dios siempre está detrás de cortinas, ¿no? Tanto en su templo como en una especie de carroza que lo moviliza, no recuerdo bien, y siempre está cubierto por cortinas. El sacerdote se acerca, habla con el Dios y luego transmite lo que el Dios le ordenó a todo el pueblo. Algo muy similar de lo que relata el documento bíblico, luego lo grafica esta película y muchas otras, pero esta en especial lo grafica muy bien. 10.000 antes de Cristo, se las recomiendo para que entendamos cómo era el proceso del tabernáculo y la adoración a estos falsos dioses. Seguimos aquí con los versículos. Éxodo 40:35. Y aquí ratifica lo que estoy diciendo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces, bueno, esto se interpreta en el mundo religioso con que, bueno, el lugar cuando Jehová se posaba allí, había una especie de nube, toda una cuestión ahí toda como gloriosa, como santa, y un terrenal pues no podía acercarse porque estaba la presencia de Dios allí. No, recordemos que Jehová era un ser corpóreo. ¿Y cómo se demuestra eso? Bueno, en muchas ocasiones Jehová habló cara a cara con Moisés. Jehová luchó con Jacob físicamente y luego de esa lucha él le cambió el nombre a Jacob, se lo cambió por Israel. Eso está en el Génesis, en los libros anteriores. Entonces, en el libro anterior. Entonces, aquí lo que estamos viendo, lo que el versículo nos muestra es que la gloria de Yahvé, la gloria de Jehová, era un aparato físico que cuando se posaba en el tabernáculo, evidentemente ocupaba un espacio importante. Por lo cual, Moisés no podía entrar en el tabernáculo. No era porque fuese algo santo o la presencia de Dios, no. Era porque él se posaba allí y llenaba toda la tienda para que, bueno, ahí luego venía la adoración y los sacrificios, y mientras él estuviera ahí nadie podía entrar, nadie podía verlo, por supuesto. Luego en Números capítulo 16 versículo 42 nos dice: y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Esto fue un momento donde la gente, en un momento de malestar, de rebeldía, se levantaron, como dice aquí, contra Moisés y Aarón, que eran los representantes de Jehová. Hombre, a reclamarles porque estaban insatisfechos con varias situaciones, por ejemplo, la escasez de agua y comida, tantos años vagando en el desierto. Y en el momento que la gente se levanta, ahí, como dice aquí, aparece la gloria de Jehová sobre el tabernáculo. Inmediatamente ahí todo el mundo quedó pues petrificado, porque, vuelvo y repito, imaginémonos la situación de que un objeto de gran tamaño se les manifieste a las personas, con esa tecnología, con las luces que emitía, con todo lo que eso requiere hacia unas personas, o la sorpresa que generarían estas personas bastante primitivas. Entonces, por eso la gente le temía a los dioses que tenían este tipo de tecnologías, porque podían dispararles, podían generar grandes masacres con el armamento que poseían estas naves. Y bueno, por supuesto, cuando las veían, todo el mundo huía o en su defecto se quedaban totalmente petrificados. Esto en cuanto a lo que es el tabernáculo. Aquí no había templo, aquí todavía el pueblo de Israel no le había construido un templo a Yahvé, solo tenían el tabernáculo y ese era el lugar de adoración mientras ellos estaban en el desierto. Pero ahora vamos con otra cita que me parece bastante descriptiva en lo que sucede. Y esta está en el Éxodo capítulo 19, versículos del 18 al 23. Voy a ir relatando lo que va diciendo y bueno, la imagen que está a la derecha nos ayuda a entender lo que se empieza a describir, lo que sucedió en el monte Sinaí. Cuando él allí entrega las tablas, se le presenta al pueblo, tiene el contacto con Moisés y le entrega las tablas y la ley a Moisés. Dice aquí:
Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, como un temblor. El sonido de la bocina iba en aumento en extremo. Moisés hablaba y Jehová le respondía con voz tronante, como un micrófono, un parlante, una tecnología que desde la nave él le respondía a Moisés. Imagínense la gente estupefacta viendo todo este espectáculo. Por supuesto, pongámonos en el lugar de estas personas y uno ve eso y uno dice, ese Dios, todo lo que está haciendo, tiene que ser un ser especial. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, o sea, como un aterrizaje. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Entonces, cuando estaba sucediendo este aterrizaje del aparato volador de Jehová, ya la cita nos empieza a describir que el monte se estremecía, había demasiado humo, el sonido, y también dice que se puso un límite para acercarse a ese acontecimiento. Solo los sacerdotes que estuviesen santificados podían acercarse. ¿Y qué era estar santificados? Pues con elementos de protección, con ciertas precauciones para que, como dice acá, no hiciera de ellos estrago, es decir, no murieran. Coloco la imagen al lado del despegue de un transbordador espacial, porque es, según lo que describe ahí, lo más parecido a lo que estaba sucediendo en el monte Sinaí. Vemos el humo, como el monte Sinaí humeaba, cuando dice también que Jehová había descendido sobre él en fuego, vemos el fuego. Por supuesto, el temblor, el estremecimiento que genera el despegue o en su efecto también el aterrizaje de una nave de estas con alta tecnología. Incluso el ovni de Jehová seguramente tenía más tecnología que estos transbordadores espaciales. Y también el sonido, ¿no? El sonido cómo iba en aumento y todo esto. Cuando un transbordador de estos está despegando, hay un límite en donde usted no se puede acercar. Y las personas que están mucho más cerca tienen una protección, todos unos protocolos para que no haya riesgos en la seguridad. Entonces comparamos la cita, vemos la imagen y comenzamos a comprender qué era lo que estaba sucediendo realmente. Ahí estaban los hebreos presenciando un aterrizaje en el monte Sinaí por parte de un ser extraterreno de carácter negativo, por supuesto, haciendo eso en su nave, en su aparato volador no identificado, aunque ya lo estamos identificando. Como lo decía al principio, hay muchas citas que nos hablan de la gloria o la nube de Yahvé. Estoy haciendo el recorrido por algunas que para mí son de las más claras y contundentes y demuestran cómo esta falsa deidad, una falsa deidad de carácter negativo, de esas entidades que cayeron hace cientos de miles de años, procedentes del espacio exterior. Y ahora vamos a recordar un poquito esa situación. Seguimos en más citas que encontramos en el Antiguo Testamento. Esta está en el Éxodo 24:16. Y nos dice, y la gloria de Jehová reposó en el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Es decir, el ovni aterriza, queda allí pues parqueado, estacionado por un tiempo, por 7 días dice acá, y luego es que llama a Moisés. Moisés entra a la nube. Y yo creo que ya somos lo suficientemente inteligentes para comprender que uno no puede estar dentro de una nube ni un segundo porque usted se va a caer. Las nubes son gases, las nubes no son sólidas. Entonces va a venir la desgastada y marchita argumentación de los teólogos y religiosos a decir que como es Dios, pues Él puede hacer lo que quiera, puede hacer que una nube sea sólida y usted pueda entrar ahí y hablar con Dios. Yo creo que ya estamos bastante avanzados en edad, en inteligencia, para comprender que eso que nos han dicho de que
Moisés estuvo en presencia del verdadero Dios, es totalmente falso. Moisés entró a un lugar, entró a un objeto que estaba estacionado en el monte Sinaí, y él ahí charló con Jehová 40 días. Ahí él dormía, y mientras Jehová, en el contacto que estaba haciendo con Moisés, le escribía todas las leyes y todo aquello. Y luego de los 40 días él bajó del monte y entregó al pueblo lo que este Dios le había compartido. Entonces, en esta otra cita del Éxodo 24:18, luego de que este ovni se estaciona en el monte Sinaí, nos dice: y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Aquí vemos cómo Moisés estuvo un largo tiempo allí, en ese contacto con Jehová cara a cara, y luego descendió al pueblo y les compartió lo que le había enseñado y ordenado Jehová. Seguimos con más citas del Antiguo Testamento, esta vez en Reyes y en Crónicas. Ya aquí estaba el templo, el primer templo de Jehová, el que le construyó Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11, nos dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Estaban en el templo, los sacerdotes ahí ministrando todo el culto a Yahvé, y resulta que Jehová, o la nube de Jehová, descendió o aterrizó o llegó allí, y ellos no pudieron seguir haciendo su labor porque esa gloria de Jehová llenó la casa. Y el templo no es un lugar pequeño, es una estructura, o fue una estructura con unas dimensiones considerables. Y aquí queda demostrado de que la nube, o la gloria de Jehová, como también se le conoce, al posarse, al entrar a este lugar donde él habitaba, porque estas deidades pedían la construcción de templos, que eran sus casas donde ellos habitaban. Y por supuesto, en ellas tenían el lugar donde guardaban sus naves. En Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1, nos dice lo siguiente: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Aquí se nos muestra cómo con esta tecnología la gloria de Jehová echó fuego, ¿no?, sobre el holocausto y los sacrificios que estaban haciendo en el templo, y luego pues aterrizó, entró al templo y llenó toda la casa. Había un espacio donde esta gloria aterrizaba, donde se posaba, y una vez ella entraba ahí, pues ocupaba un espacio importante, un lugar, tanto así que, como decía en la cita anterior, no se podía seguir la adoración de forma normal. Y por supuesto, quienes tenían acceso a esa zona o podían verla de más cerca, pues eran los sacerdotes y también el mismo Salomón, como ese hombre sabio elegido por Jehová. Aquí vemos esto interesante, y también lo muestra la película que les decía ahorita, 10.000 antes de Cristo. Muestra cómo dentro del templo este falso dios tenía su nave, ¿no? Tenía su espacio donde la guardaba, como su parqueadero, su estacionamiento. Y Jehová no era ajeno a esto. Tenía el lugar allí donde guardaba su gloria, su nube. Y de esta forma se nos describe cómo llenaba el templo o la casa. Ellos pedían, como lo decía, estas entidades pedían que se les instauraran templos para el culto y la adoración. Jehová no fue el único. En varias culturas ancestrales, antiguas, varios lugares de la tierra donde estos seres contactaron a las poblaciones, hay registros de que los seres humanos les construyeron templos. Lo vemos en Egipto, lo vemos en Asia, lo vemos en Europa, bueno, en varias partes donde uno de los legados de estas entidades biológicas extraterrenas es la construcción de casas para ellos, donde la gente iba y les llevaba los sacrificios y los adoraba. Aquí hay una cita del Éxodo 14:20, donde dice que de día era una columna de humo y de noche una columna de fuego. Ahí lo que está describiendo es cuando el pueblo de Israel, o el pueblo hebreo en ese momento, no se llamaba Israel todavía, iban en el desierto, ¿no? Iban siendo guiados por la nube de Yahvé.
En el día, la gloria o la nube de Yahvé parecía guiarlos como si fuese una columna de humo, es decir, dejaba una estela, como estos aviones de batalla, por poner un ejemplo, de guerra, que dejan una estela de humo atrás. Entonces esa era la forma en que ellos se iban guiando y por donde debían ir caminando. Y de noche, nos dice acá, una columna de fuego. Aquí podríamos interpretar que eran las luces, ¿no? Las luces artificiales, por supuesto estaban en el desierto y no había ningún tipo de luz. Y solo podían guiarse con la luz que emanaba esa nube de Yahvé. Esto lo coloco aquí, esta cita, como otro dato que nos ayuda a sustentar que en donde estaba movilizándose Yahvé, evidentemente era un aparato tecnológico y así era adorado por los antiguos hebreos. Más citas, en esta ocasión Ezequiel. Ezequiel capítulo 10 versículo 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Miren lo que dice aquí, la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa. Aquí nos está describiendo Ezequiel cómo él ve esa gloria y nos relata cómo se eleva. Es decir, estaba posada, había aterrizado y luego tomó vuelo, se alzó ante los ojos de Ezequiel y bueno, y las personas que estaban ahí. Ezequiel capítulo 11 versículo 23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Aquí está clarito. La gloria de Jehová toma vuelo, se eleva sobre la ciudad, es decir, lo vio todo el mundo y se posó sobre un monte, tal cual aterrizó allí y desde ahí pues la gente podía ver todo ese espectáculo. ¿Qué iba a pensar la gente? Pues este es un Dios, miren las maravillas que hace. Y en Ezequiel capítulo 23 del 4 al 5 nos dice, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Entró en la casa la gloria de Jehová. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Es decir, cómo entra, relata aquí cómo entra y se posa y llena un espacio, un lugar dentro del templo, dentro de la casa de Yahvé, como le llamaban, ¿no? La casa de Jehová. Aquí vemos, he ido colocando varias citas para que vayamos comprendiendo cómo esa denuncia, o más bien cómo estas citas nos describen ese artefacto, esa forma en que Jehová se movilizaba, esa forma en que Jehová se contactaba con las personas, haciendo alarde de esa tecnología, ¿no? Una tecnología que por supuesto en muchos casos la utilizó para la masacre, para la guerra, para la destrucción, para amenazar a los pueblos, sobre todo al pueblo hebreo, de que si no hacían lo que él decía, pues hacía estrago de ellos, los asesinaba, hacía ciertos prodigios, entre comillas, para que la gente temiera ante esa tecnología y ante esa gloria o ese aparato volador que se describe en los textos como la gloria o la nube. Esto, por supuesto, para las personas que de pronto no vean estos textos de esta forma o crean por estar de pronto en alguna corriente religiosa, como lo estuvimos la gran mayoría de nosotros, por supuesto vamos a creer que estos eran prodigios de Dios, ¿no? Del Dios omnipotente que puede hacer todas estas maravillas. Sin embargo, cuando nos quitamos ese velo religioso, somos capaces de abrir nuestra mente y comprender que no solo en el Antiguo Testamento, sino en varios de los documentos que se consideran sagrados, está la manifestación de estas falsas deidades que se hicieron adorar como dioses. Lo delicado de esto es que la adoración, aún en la actualidad, permanece. Aún creemos que las iglesias y templos son la casa de Dios. Ya por supuesto no entran naves allí, porque ya la humanidad ha avanzado intelectual y espiritualmente y ya pues tienen que utilizar otras estrategias para que el culto permanezca. Pero los cultos primitivos eran en torno a entidades biológicas extraterrenas. Y aún hoy en día existen muchas corrientes, sectas y grupos que generan su culto y sus reuniones en torno a supuestos contactos extraterrestres. Eso hoy en día sucede. Y aparecen gurúes y maestros que dicen, ¿no?, tener poderes y estar contactados con quién sabe qué maestros y supuestamente hacen grandes prodigios y la gente les cree. Lo que quiere decir que la humanidad ha avanzado, pero todavía
no lo suficiente. Y se creen en cosas místicas, que los extraterrestres dictaron tal libro, que lo contactaron y mandaron a decir esto, y bueno, todo un proceso de rituales para querer contactar con esos hermanos mayores. Ahora imaginémonos este fenomenismo, pero en la antigüedad. La cosa era peor, más sin embargo quedó el legado de la adoración a ellos. La muestra está de que hay miles de religiones en el mundo que se iniciaron allí. Y bueno, hoy en día lo que está son otras corrientes. Pero sigamos viendo más citas para comprender aún más este tema del ovni de Jehová. Isaías capítulo 10 versículo 16. Por esto el Señor, Jehová de los ejércitos, enviará debilidad sobre sus robustos, y debajo de su gloria encenderá una hoguera con ardor de fuego. Aquí coloqué una imagen al lado, una imagen donde se ve pues una nave y debajo como un rayo, un chorro de energía que genera una destrucción debajo, ¿no? Enciende un fuego, una explosión. Bueno, todo eso que nos ha mostrado Hollywood, que vemos en algunas imágenes creadas por ordenador, es algo parecido, ¿no? Es como intentar graficar lo que Isaías describe en este versículo, ¿no? Debajo de la gloria encenderá una hoguera con el ardor de fuego. Puede estar hablando de una especie de tecnología que tenía la nave, donde emanaba rayos o una energía o un fuego que por supuesto era utilizado para la guerra, como menciona aquí Jehová de los ejércitos. Con estas tecnologías barrían a los enemigos. Por eso cuando el pueblo de Israel agradaba a Jehová eran invencibles. Pero cuando le desobedecían, Jehová hacía que los demás pueblos en guerras les ganaran. Y eso está ahí en toda la historia del pueblo de Israel. La famosa Arca de la Alianza y muchas otras batallas donde se muestra cómo estando al lado de Jehová y el famoso ángel de Jehová, pues ellos eran victoriosos. Y en algunas ocasiones no. Ezequiel capítulo 1. La visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Todo el capítulo 1 de Ezequiel es la descripción de una nave extraterrena que él vio. Pero esta nave extraterrena que Ezequiel vio en el capítulo 1 no es la nave o el ovni de Jehová. Aquí Ezequiel está describiendo una nave, sí, de seres extraterrenos, pero que no son de la fuerza oscura, sino de la luz. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? Bueno, la descripción que él hace, hay un momento de la descripción donde él empieza a relatar que ve 4 formas, y esas 4 formas son idénticas a las que se relata el Apocalipsis 4 cuando habla de los 4 seres vivientes. El león, el hombre con el cántaro de agua, el águila volando y el toro, ¿no? Son 4 constelaciones donde de esas constelaciones han venido humanidades con alta tecnología también, pero positivas, en esta ocasión no a manipular, sino a impulsar y ayudar a la humanidad terrestre. También nos han contactado, por supuesto. Bueno, ahí Ezequiel tuvo un contacto por parte de estos seres positivos. Y ustedes cuando lean el capítulo van a notar que la descripción es muy distinta a la que, por ejemplo, Isaías menciona arriba de que de la gloria de Yahvé sale fuego. Jehová Dios de los ejércitos, ¿no? Un proceso de guerra, y aquí ya Ezequiel describe otra cosa. Más sin embargo, en el capítulo 3, versículo 23 de Ezequiel nos dice: y me levanté y salí al campo, y aquí que ahí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Es decir, aquí Ezequiel nos está relatando que él ve otro objeto volador parecido al que ve en el capítulo 1, por eso dice como la gloria que había visto junto al río Quebar. Aquí le llama gloria al objeto, a los objetos voladores no identificados, lo que hoy pondríamos ahí ovni. Entonces él dice, vi uno parecido al que había visto en el río, pero ese que vio en el capítulo 3 ya sí era la gloria de Jehová, era distinto en apariencia y bueno, ustedes ahí leyendo el documento, el pasaje completo lo van a comprender. Porque sobre todo en los libros de los 4 grandes profetas,
ahí hay como una mezcla, ¿no? Ellos en algunas ocasiones se contactaron con la luz y fueron profetas, al final fueron profetas de la luz, son profetas de la luz. Pero también la fuerza oscura los contactó y hay momentos donde ellos, siendo hombres, por supuesto, como cualquiera de nosotros, dudaron, ¿no? o lograron de alguna forma ser confundidos por esa otra fuerza. Pero al final el legado que ellos dejaron sirvió mucho para la denuncia que ellos hacen de este falso Dios. Hay mucha información en esos 4 documentos, los 4 grandes profetas, y por supuesto tienen profecías. Y esta cita la coloco para recordarnos de dónde procede Jehová, este personaje, y los muchos otros dioses, falsos dioses más bien, que cayeron en distintas zonas de la tierra. El Apocalipsis 12 habla de la gran batalla entre Miguel y sus ángeles, las fuerzas de la luz, que por ejemplo describe Ezequiel en el capítulo 1, una de esas naves de las fuerzas de la luz, están en lucha o luchaban contra el dragón y el dragón y sus ángeles, 2 organizaciones contrarias que luchan por prevalecer. Y ese dragón fue lanzado fuera. ¿De dónde? Del espacio, de los lugares donde había invadido y destruido. Ese dragón, que se le llama la serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a esta tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, esos ángeles del dragón, ese dragón y sus ángeles que fueron arrojados a la tierra, son los que luego, cuando llegan aquí, se presentan ante los pueblos primitivos como dioses, con su tecnología, con su poder, con su conocimiento, y generan en torno a ellos el culto y la adoración. Pero vuelvo y repito, si queremos profundizar más acerca de este tema, vayamos a ese video que les recomendé al inicio. Voy a ponerlo nuevamente por acá. Y ese video es Jehová, el Dios falso. Ahí está montado en el canal. Es un video extenso, una videoconferencia, pero nos va a ayudar a comprender todo esto que estamos hablando. Lo digo por si usted escucha esto por primera vez. Y estos dioses, falsos dioses, se presentaron entonces ante los hombres. Ahí están las historias de Horus, Anubis, Isis en Egipto, Zeus, Moloch, Zeus en Grecia, Moloch en el desierto, Vishnu, Brahma, Kali en la India, Marduk, Azazel. Bueno, son muchísimos dioses extraterrenos que la Biblia y en otros textos han llamado Elohim, ángeles, y Nefilim, demonios, que vinieron en nubes o carros de fuego. Si repasamos las historias culturales que hablan de estos dioses, nos daremos cuenta que todos ellos, o la gran mayoría, tenían casas volantes, escudos voladores, glorias o nubes que surcaban los cielos. Y aquí están los registros o evidencias de la antigüedad en varios textos donde se narran estas historias, ¿no? El Mahabharata, el Kanchur, el Popol Vuh, el Ramayana, la tabla sagrada, los textos de Qumran, la Biblia, que la estamos tocando, y el poema de Gilgamesh. Todos documentos que relatan la presencia e incidencia de estos personajes que cayeron del espacio exterior perseguidos por ser hordas de oscuridad, de manipulación y destrucción, perseguidos por parte de las fuerzas de la luz, y que llegaron aquí a seguir su programa de engaño y manipulación con la humanidad terrestre. Pero así como llegó esa manipulación de estos falsos dioses, también han llegado contactos y mensajes por parte de los seres de la luz, de esos de Miguel y sus ángeles, a este planeta y a la humanidad terrestre, hablándonos del verdadero creador, del verdadero Dios universal. En este caso, traigo una parte, unos fragmentos del mensaje central de los Windmakers. Ya hice un video completo hablando de él, lo pueden buscar en el canal, pero voy a traer estos apartes para cerrar esta temática, no con ese legado maligno, ¿no?, de estos falsos dioses, sino con palabras que tocan el corazón del verdadero creador de la vida. Yo habito en una frecuencia de luz en la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto, solo soy reconocido en la unicidad, unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida, pues soy este y solamente este, soy toda la vida. Yo no te tiro para acá o para allá,
tampoco te castigo cuando te apartas de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. Es tu deseo de conocerme como a ti mismo lo que te traerá mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Estoy detrás de cada cosa que ves, escuchas, pruebas, hueles, sientes y crees. Vivo porque me descubras. Es la más alta expresión de mi amor por ti, y mientras buscas mis sombras en los relatos de tu mundo, yo, la indeleble e infinita luz, me vuelvo cada vez más visible. No hay súplica que me conmueva, no hay ninguna oración que me invite más allá dentro de tu mundo, a menos que sea asistida con el sentimiento de unidad y totalidad. No hay templo u objeto sagrado que me conmueva. Ellos no te traen ni jamás te han traído más cerca de mi mano extendida. Mi presencia en tu mundo es inalterable, porque soy el santuario tanto del cosmos como del alma única en tu interior. Yo soy el Padre ancestral de toda la creación. Soy una personalidad que vive dentro de cada uno de ustedes como una vibración que emana de todas las partes de tu existencia. En este pequeño fragmento, inmediatamente nos damos cuenta que la esencia del Padre verdadero es totalmente diferente a lo que nos enseñaron de lo que era Dios, por legado y herencia, por supuesto, de estos falsos dioses. Padre Altísimo no castiga, no habita en templos. El creador del universo, ¿cómo va a habitar en una casa de piedra? No tiene lógica ni sentido. No pide diezmos, no pide adoración y lo más importante, habita dentro de cada ser humano como una luz que entrega vida a todos los seres de su creación. Es la esencia del creador, completamente distinto a lo que nos enseñaron que era Dios. No es necesario ir a un templo a adorar. No es necesario tenerle miedo. No es necesario alabarle. Lo único que nosotros debemos hacer para conectarnos a esa fuente creadora, como dice aquí, es estar conectado con toda la vida. Con la vida de nosotros, con la vida de los demás, con la vida de los animales, con la vida del planeta. Encontrar y conocer y vivir las leyes que protegen y sustentan la vida. ¿Qué enseñaba este falso Dios? Jehová, Dios de los ejércitos, la guerra, la muerte, la destrucción. Todo lo que genere muerte en este planeta fue enseñado por estos falsos dioses. Por lo tanto, todo lo que genere vida procede del Padre universal. Y ese es el legado de la vida, y ese es el legado de los mensajeros de la luz que han venido a contactarnos para entregarnos el verdadero conocimiento de la verdad. No ese falso legado de estos personajes que aún hoy siguen gobernando el planeta entero y aún los seguimos adorando como dioses. Sin embargo, está ese otro legado que poco a poco ha ido calando en la mente, el corazón y el espíritu humano. Por algo, aún sentimos la necesidad de buscar de Dios, porque si ellos fueran los verdaderos dioses, esa necesidad ya no estuviera, lo que quiere decir que nunca llenaron el vacío espiritual de la humanidad, ni lo llenarán. Así que en esa búsqueda de querer llenar nuestra existencia de conocimientos verdaderos, en ese proceso estamos. Y en la medida que encontremos los conocimientos que nos hagan reconocer esa verdad dentro de nosotros, estaremos más cerca del verdadero creador, que por supuesto no necesita ovnis, ni carrozas voladoras, ni nada de esto. En el lugar que él habita es dentro del corazón de cada uno de nosotros, donde palpita como vida, como luz, como conocimiento y sabiduría en todos los hijos de su creación. Hasta aquí lo dejo, esta pequeña investigación, este pequeño compartir con ustedes, y nos vemos en un próximo video.